Creo que fue un error de cálculo por parte de los colombianos por la siguiente razón. Pienso que Donald Trump quería entrar en conflicto con alguien. ¿Por qué serían los primeros en levantar la mano y decir, elígeme? Colombia vende carbón, vende petróleo. Esos recursos son fáciles de reemplazar, y si Trump realmente llevaba a cabo ese plan, Colombia estaría en serios problemas. La economía podría experimentar un terremoto en solo un día. En la política local hay corrupción endémica, desde las elecciones más pequeñas hasta las más grandes. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida en el que la gente vende sus votos. Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa en América Latina? Hoy converso con Toby Muse, periodista británico-estadounidense, escritor y documentalista, mejor conocido por su libro Kilo, Inside the Deadliest Cartels. Toby nació y creció en Londres. Luego pasó más de 15 años en Bogotá, donde cubrió eventos en América del Sur. Toby, muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo. Gracias por la invitación. Estoy feliz de tener esta conversación. En cuanto al libro de Toby, les dejo a ustedes decidir si vale la pena comprarlo. Solo diré una cosa. La forma en que Toby escribe es tan buena como su habilidad para contar historias. Si están interesados en el libro, encontrarán los enlaces en la descripción. Por supuesto, quiero hablar sobre el contenido del libro, pero también hacerte algunas preguntas sobre Colombia. ¿Por qué realmente me interesa tu opinión sobre los eventos recientes? Ha pasado mucho últimamente. Hace unas semanas, el presidente Trump envió 2 aviones militares con migrantes colombianos. El presidente Petro no dio permiso para que aterrizaran en Colombia. Declaró que estas personas debían ser tratadas con dignidad y no como delincuentes. También exigió que fueran transportados en un avión civil, sin esposas. ¿Cuál fue la respuesta de Trump? Amenazó con imponer un arancel del 50%. Petro simplemente se rindió. Y por ahora, ese es el fin de la historia. Por ahora. ¿Qué piensas sobre estos acontecimientos? ¿Crees que Petro quedó en ridículo? Y en general, ¿cómo evalúas su presidencia hasta ahora? Creo que fue un error de cálculo por parte de los colombianos por la siguiente razón. Pienso que Donald Trump quería entrar en conflicto con alguien. ¿Por qué ser los primeros en levantar la mano y decir, elígeme? Y creo que ese fue el problema. Pienso que los gobiernos de todo el mundo que no están de acuerdo con el nuevo presidente de Estados Unidos deben pensar en cómo van a trabajar con él. Estamos hablando de la economía más importante del mundo. Simplemente hay que tener un plan. Esa será la pregunta clave para los próximos 4 años. Si tu política es diametralmente opuesta a la de Trump, ¿cómo planeas operar durante estos 4 años? ¿Cómo encontrar aliados para resistir sus amenazas inmediatas, como la imposición de sanciones a tu economía? Debe estar bien pensado, debe estar planificado. No puedes simplemente entrar en una pelea con tu mayor socio comercial. 1/3 de las exportaciones colombianas van a Estados Unidos. Colombia es una economía en desarrollo, como sabemos. Simplemente no puede permitirse perder 1/3 de sus exportaciones de la noche a la mañana. Eso es inaceptable. El presidente Petro quiso emprender esta lucha porque hay algo en él que es bien conocido y que me parece interesante. Es decir, que el presidente Petro fue en su momento un guerrillero de la organización de izquierda M-19. Siempre fue un senador de izquierda, pero en su juventud fue un verdadero guerrillero. En Colombia, M-19 es recordado de manera relativamente positiva, porque nunca tomaron el camino del crimen. Nunca se involucraron en actividades criminales. Nunca participaron en el tráfico de sustancias ilegales.
como lo hicieron muchos otros grupos revolucionarios. M-19 no tuvo nada que ver con eso. Son vistos como los intelectuales de la revolución, y Petro es uno de ellos. Pero lo que vimos en este enfrentamiento con Trump es que Petro tiene el alma y el espíritu de un mártir revolucionario. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo en esta lucha contra la superpotencia del norte. Estaba listo para apostarlo todo. Pero en este caso, eso significa que estaba apostando toda la economía de su país, y creo que eso nos dio una visión de su verdadera naturaleza. Desde entonces, la forma en que inició esta confrontación con Estados Unidos fue caótica, y creo que, en última instancia, Pedro perdió más de lo que ganó. Aún así, muchas personas en Colombia lo apoyaron. Afirmaban que era importante que los migrantes deportados de Estados Unidos a Colombia no fueran esposados. Si no son criminales, ¿por qué deberían estar encadenados? Así que tuvo cierto apoyo en el país. Pero en general, la gente sintió que fue una pelea innecesaria. Estoy de acuerdo. Mencionaste que el M-19 no se involucró en actividades criminales. Algunos podrían no estar de acuerdo con eso. Por ejemplo, con su ataque al Palacio de Justicia. Sí, déjame reformularlo. Me refería específicamente a lo que hemos estado hablando. Las palabras que podemos y no podemos usar en este podcast. Intento evitar decir que el M-19 no estuvo involucrado en el tráfico de sustancias ilegales. Es decir, como organización revolucionaria, muchas veces llevaron a cabo acciones ilegales, pero afirmaban que todo era en nombre de la revolución. Eran vistas como acciones con motivaciones políticas. Y eso era una parte importante de esta conversación. Estos grupos revolucionarios suelen justificar su actividad ilegal. Creo que es muy interesante lo que hizo Petro en el contexto de su cooperación con Estados Unidos. Estados Unidos ha apoyado a Colombia con $1.500 millones desde 2017. Y Petro respondió de una manera tan agresiva. Por supuesto, imagino que quería ser percibido como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Definitivamente se presentó como un presidente que protege a sus ciudadanos. Pero, ¿sabes? No juegas ese juego con Trump. Él se deja provocar fácilmente, como hemos visto. Y tampoco parece preocuparse demasiado por el hecho de que esas tarifas puedan volverse en su contra. Eso es lo que dice Trudeau. Pero, por supuesto, hay una diferencia de poder evidente. No se pueden comparar. Quiero decir, la fuerza de Colombia en comparación con Canadá simplemente no es equiparable. La mayoría de lo que Colombia vende a Estados Unidos puede ser fácilmente reemplazado. Pueden encontrar otros proveedores para estos productos. Colombia vende carbón, vende petróleo. Esos recursos pueden ser sustituidos fácilmente. Y si Trump realmente hubiera querido llevarlo a cabo, Colombia podría haber experimentado un terremoto económico en solo un día. El país simplemente no es lo suficientemente fuerte como para resistir algo así. Cuando miras las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, ves una interdependencia económica entre ellos. Colombia simplemente puede ser aislada. Y creo que cuando Petro decidió entrar en esta confrontación, todo se resolvió en un solo día. Creo que fue un domingo. Cuando Petro enviaba esos mensajes agresivos, luego había un intervalo de varias horas. Creo que era en ese momento cuando sus asesores económicos le decían: no puedes hacer esto. Eso sería increíblemente destructivo. Pero, como mencioné, los gobiernos en todo el mundo deben encontrar una forma de lidiar con la política de Estados Unidos. No puede ser que Trump diga algo y el mundo entero siempre lo acepte sin cuestionarlo. Pero eso requiere alianzas, requiere una estrategia bien pensada y preparación para el conflicto. No simplemente caer en él un domingo por la mañana. Y creo que esta es una lección que no solo los colombianos aprendieron, sino que también mostraron al resto del mundo. Viviste muchos años en Colombia, así que probablemente conozcas el término clientelismo colombiano. ¿Podrías explicarnos qué significa? ¿En qué contexto? En el contexto de obtener cargos gubernamentales no por competencia, sino más bien por conexiones y alianzas.
En Colombia existe el término palanca, que describe exactamente eso. También hay otra palabra, la rosca, que se refiere a cómo las personas consiguen puestos clave en la administración gubernamental. Se trata de ocupar posiciones de gran influencia en la burocracia del gobierno, ya sea a nivel ministerial o de subsecretarios en estos ministerios. Son puestos de enorme poder y, en muchos casos, así es como opera el gobierno colombiano. Por otro lado, en Colombia también hay una fuerte tradición tecnocrática. Es interesante porque hay una élite altamente educada que ha administrado áreas clave del país durante los últimos 50-60 años. Estamos hablando de economistas que han estudiado en los mejores programas de Harvard o la London School of Economics. Esto genera una situación peculiar. El sistema estatal colombiano es increíblemente débil. La historia de Colombia es la historia de un Estado que no puede controlar su propio territorio. Este es el problema fundamental del cual derivan todos los demás problemas del país. El gobierno colombiano nunca ha podido ejercer control total sobre su territorio. Por un lado, tenemos esto, y por otro, un nivel asombrosamente alto de corrupción en el gobierno. Esto, por supuesto, es el resultado de décadas de crecimiento del poder del mundo clandestino, que se vuelve cada vez más rico y tiene más capacidad para corromper a políticos o funcionarios de la política. Pero todavía existen una clase de tecnócratas, personas altamente educadas que trabajan en políticas sociales y económicas. Colombia parece entonces producir esta extraña combinación. Usaste el término palanca en el sentido de clientelismo. Quizás hayas escuchado que recientemente Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, escribió en la plataforma X, cito textualmente, personas influyentes y bien conectadas de diferentes sectores del espectro político me pidieron o incluso presionaron para que designara a sus candidatos en puestos de aduanas. Siguiendo las instrucciones del presidente, nunca accedimos a eso. Esas fueron sus palabras. ¿Crees que este tuit prueba que el gobierno de Petro realmente quiere cambiar el sistema de manera honesta y acabar con el clientelismo, como prometieron? ¿O tal vez se están enfrentando a una poderosa oposición de, no sé, quizás tú me lo digas, un establecimiento corrupto aliado con los cárteles? Es difícil decirlo. Personalmente creo que es complicado. Colombia es un estado estructuralmente corrupto. La corrupción es endémica en la política local, desde las elecciones municipales hasta los niveles más altos del gobierno. Es una forma de vida en la que la gente vende sus votos. Los políticos compran votos en estas elecciones. Compran votos, gastan probablemente millones de dólares para llegar al poder. Luego recuperan ese dinero firmando y aprobando contratos para sus principales financiadores. Ese es el ciclo de vida en la política colombiana. Es importante entender que este nivel de corrupción es una realidad cotidiana. Petro ha tenido muchas oportunidades en su vida para tomar dinero, pero no lo hizo, no lo aceptó. No es el tipo de persona de la que un día nos despertaremos y escucharemos que tiene una cuenta en Suiza con 50 millones de dólares. No me lo puedo imaginar. Pero la escena política en Colombia es extremadamente sucia. La política colombiana es el deporte más sucio que existe. Y surgen preguntas sobre quién financió ciertas partes de su campaña presidencial. De hecho, en cada campaña presidencial en Colombia estalla un gran escándalo sobre dinero proveniente del narcotráfico que llega a uno de los candidatos. Y esta vez no fue diferente. En esta ocasión, parece que parte del dinero provino especialmente de la costa caribeña. La pregunta es, ¿Petro sabía de esto? Él dice que no. Actualmente hay un gran escándalo relacionado con el contrabandista más importante,
quien introduce productos legales a Colombia sin pagar los impuestos correspondientes, lo cual es una de las principales formas de lavado de dinero. Todo este asunto involucra a un hombre con el alias de Papá Pitufo. Hay que admitir que es una elección de apodo interesante. Actualmente se encuentra en Europa, pero Colombia busca su extradición. Según los informes de los medios, habría donado alrededor de $160.000 a la campaña presidencial de Petro. Petro sostiene, y hay algunas pruebas de ello, que tan pronto como se enteró, exigió la devolución de ese dinero. Y todo indica que efectivamente fue devuelto. Pero esto muestra lo sucia que es la política electoral en Colombia. Recordemos que uno de los primeros métodos utilizados por el narcotráfico para desacreditar a sus oponentes era enviarles dinero. En los años 80 ocurría que algún ministro de Justicia de repente recibía un cheque que era depositado en su cuenta bancaria. Y el cheque provenía de uno de los capos del narcotráfico. Le tomaban una foto y luego realizaban la transacción para comprometer al funcionario. Él no tenía idea de que ese cheque había sido depositado en su cuenta. Y luego podían decir, ajá, fue sobornado. Es un juego sin fin. Algunas personas, incluso dentro del gobierno de Petro, no estaban contentas con algunas de sus nominaciones. Por ejemplo, Armando Benedetti es un camaleón político que ha estado en la escena por años. Y Petro lo llevó al gobierno, lo que provocó indignación pública entre varios miembros de su administración. Y algunos de ellos renunciaron. Benedetti es conocido como un político muy resbaladizo, como una serpiente. Así que creo que Petro en sí mismo es una persona limpia, pero la política colombiana es un mundo increíblemente corrupto. En Colombia solía decirse en broma que si alguien entraba en la política, todos los inocentes y honestos eran asesinados. Así es como lo expresaban. Si eras un político honesto en Colombia, alguien te mataba. Ese es el humor colombiano. No creo que sea tan extremo. Conozco a algunos políticos colombianos honestos, pero es un entorno increíblemente sucio. No es muy alentador para los futuros políticos en Colombia, lamentablemente. Cruzo los dedos por ustedes, pero me parece que casi todos los problemas sociales o económicos imaginables están presentes en la Colombia actual. Es uno de los países con mayor desigualdad social. Sospecho que esto tiene algo que ver con el concepto de estratos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que esta estructura social contribuye a las enormes desigualdades? Creo que la desigualdad es un fenómeno complejo. Hay muchos factores que influyen en ella. Creo que Colombia es culturalmente bastante conservadora. La sociedad tiende a ser así, y eso favorece la división social y la perpetuación de las clases. La gente a menudo empieza a verlo como algo normal. Pero creo que todo se reduce a que Colombia carece de... El gobierno colombiano es demasiado pequeño y demasiado débil para garantizar siquiera un nivel mínimo de civilización en todo el país. Y por civilización me refiero a un mínimo de ley y orden, un mínimo de atención médica, un mínimo de educación y un mínimo de infraestructura. Todo eso falta. No tienes garantía de encontrar esas 4 cosas en muchas partes de Colombia. Y en las regiones locales surgen principados privados, manejados por los terratenientes y ganaderos locales. Ellos son el verdadero poder tras las bambalinas. Oficialmente existe la figura del alcalde, pero nadie llega a serlo si los ricos locales no están de acuerdo. Y luego no exigen ninguna reforma, así que nada cambia. Cada vez que en Colombia surge un movimiento masivo que exige redistribución de poder o riqueza, las élites colombianas responden con violencia brutal. Esa es la historia de Colombia.
Colombia ha sido un país muy violento, incluso antes del narcotráfico. Ese es un malentendido común. Mucha gente cree que todo era idílico, que Colombia era un paraíso hasta que de repente se descubrieron estas sustancias y todo se fue al infierno. Eso no fue así. Colombia tuvo guerras civiles brutales mucho antes de que el comercio de la sustancia blanca se convirtiera en un negocio internacional. Tal vez sea algo que no se pueda determinar de manera definitiva. Sin embargo, no quisiera justificar al gobierno, porque al final es responsable de el estado del país. Es su deber administrar el país de tal manera que la gente, tanto en las provincias como en la capital, no se vea obligada a unirse a la guerrilla. Deberían tener opciones de vida decentes, y en este caso no las tienen. La pregunta ¿es un problema objetivo? Como un terreno difícil de controlar, una selva donde la guerrilla puede luchar contra el ejército durante años. O tal vez el statu quo conviene a los gobernantes y simplemente no les importa la suerte de millones de ciudadanos que están en una situación tan desesperada que pueden vender su voto por $30. ¿Qué opinas al respecto? ¿Quieres responder a esto? Yo solo quería expresar mi opinión sobre el tema. Sí, creo que Colombia es un país extremadamente difícil de controlar. No es una tarea fácil. Por eso no voy a sugerir que sea un trabajo sencillo, ni que la gente en Bogotá solo esté dormitando la siesta en lugar de hacer su trabajo. Colombia es un país increíblemente diverso, con una geografía complicada. Siempre hay otra selva a la que pueden huir los guerrilleros, siempre hay otra montaña, siempre pueden cruzar al otro lado. Y creo que para que el país realmente se unifique, casi necesitaría una nueva fundación, una nueva revolución. Pero no en el sentido político, sino un nuevo comienzo basado en valores comunes, en un carácter nacional de cooperación, respeto por la división del poder político. Pero es difícil imaginar que algo así suceda. Bien, entonces tomemos un ejemplo específico que describiste en tu libro Kilo. Y de paso, así es como se ve el libro. Se ve excelente. Muy bonito. Permíteme citar un fragmento. Esta gente quería un cambio, algo más que simplemente alejarse de la vida precaria de la coca. Ellos decían, vamos a cambiar, vamos a tener una vida mejor. Tendremos una escuela, un parque para los niños, tendremos educación. El plan fue de esta manera. El pequeño granjero arrancó toda su coca. Los funcionarios de la ONU debían verificar que las plantaciones de coca habían sido destruidas. Una vez confirmado, el gobierno debía comenzar los pagos. $700 cada 2 meses durante un año. Dinero para sobrevivir. En algún momento del primer año, las familias debían recibir $600 para sembrar cultivos legales para su propio consumo. A medida que avanzara el proyecto, las familias recibirían un pago único de $3.000 para iniciar su propia actividad agrícola. Cría de cerdos, pollos, piñas, cualquier cosa, menos coca. Y en el segundo año, otros $3.300 para completar el proyecto y ayudar a los agricultores a abandonar el cultivo de coca. Suena como un plan razonable. ¿Qué salió mal? Todo salió mal. Es una historia realmente triste. Se trata de la región de Briceño, que se encuentra en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín.
el famoso Medellín. Briseño está a unas 5 o 6 horas de Medellín. Hay que subir a las montañas. Estuve allí y por lo que sé, antes se cultivaba café y ganado, cría de vacas. Esa era su principal fuente de ingresos hace unos 25 o 30 años. Luego, como muchos pueblos pequeños, comenzaron a cultivar coca. Y entonces llegó el auge. Siempre es la misma historia. Estos pueblos experimentan una época dorada en la que todos ganan dinero. Todo va de maravilla. Siembran coca. Me decían, Dios mío, sí, todos compraban. Autos, camiones, cualquiera podía tener una moto, comprar un equipo de sonido y eran solo agricultores. Pero cuando conviertes un tranquilo pueblo agrícola, que antes solo producía café o criaba ganado, en un centro de cultivo de coca, estás cambiando mucho más de lo que imaginas. No es solo cambiar un cultivo por otro, sino pasar de un mundo legal a uno ilegal. Y las consecuencias de esto son demasiado grandes como para entenderlas en el momento en que tomas la decisión. Tienes que aprenderlas en carne propia. Se convierte en todo un proceso. Cuando un pueblo empieza a cultivar coca, automáticamente se convierte en un nuevo campo de batalla de la guerra civil colombiana. Eso significa que varios grupos armados lucharán por el control de tu pueblo, porque quieren beneficiarse del comercio. Y ahí comienza el problema. De repente, en tu pequeño pueblo, la tasa de homicidios empieza a aumentar, porque diferentes grupos están peleando por el control. Pero también comienza una descomposición social que corroe el alma del agricultor. Los agricultores que cultivan café o crían ganado se sienten orgullosos de su trabajo. Trabajan duro y producen algo de lo que pueden sentirse orgullosos. Café, el mejor café del mundo. Una de las mejores carnes de res del mundo. Sienten orgullo por lo que hacen, porque lo aprendieron de sus padres y madres y ahora lo transmiten a sus hijos. Y el cultivo de coca es vender 1 kilo de pasta 1 o 2 veces al mes. Te emborrachas hasta perder el sentido, pasas el fin de semana con algunas mujeres, vuelves a casa con el resto del dinero, compras una moto, no ahorras nada. Entonces, lo que ves en estos pueblos recuerda que alguna vez fueron tranquilas aldeas en las montañas. Ahora de repente, un pueblo de 2.000 habitantes puede tener 4 casas de entretenimiento donde las mujeres atienden a los agricultores. Y ahí comienza la siguiente fase. Algo cambia en las personas. Eran tus vecinos y ahora se convierten en competidores. ¿Sembrarán más que tú? Esto realmente destruye la comunidad desde dentro. La gente en Briseño, volviendo al fragmento del libro que leíste, había vivido del cultivo ilegal durante 25 años y ya estaba cansada. Porque las ganancias, por varias razones complejas, dejaron de aumentar. Cuando comenzaron a sembrar en 1995 o el 2000, ganaban muy bien. Pero con los años, los grupos ilegales tomaron el control del negocio y empezaron a fijar los precios. Y eso significó que los precios dejaron de subir. Entonces, en el 2016-2018, los agricultores ya no sentían que estaban ganando lo suficiente. Corrían enormes riesgos, tenían que lidiar con grupos armados. Su pueblo era un campo de batalla solo por lo que cultivaban y ni siquiera recibían una buena paga por ello. Así que estaban listos para tomar una decisión. Briseño iba a convertirse en el programa piloto dentro del proceso de paz entre las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. Parte de ese acuerdo incluía un programa para erradicar los cultivos ilegales, porque Colombia nunca conocerá la paz mientras exista esta industria ilegal. Es imposible. La paz y el comercio de esta sustancia son incompatibles. Entonces los agricultores participaron, pero volvemos al problema de la corrupción. Todos arrancaron sus plantaciones y comenzaron el programa, pero el dinero nunca les llegó realmente. Los agricultores podían recibir sus $600-700 cada 2 meses. Esos pagos sí se realizaban. Pero las sumas más grandes, $3.000 para el desarrollo de las fincas, muchos nunca las recibieron. Y si lo hicieron, el dinero desapareció en el camino.
Porque aquí tenemos al agricultor y aquí al gobierno central. Y en el camino hay muchos intermediarios antes de que esos $3.000 lleguen al agricultor. En Colombia incluso hay un dicho, el dinero se perdió en el camino. Hay historias de personas que firmaron documentos en la alcaldía, pero nunca recibieron el dinero. Alguien lo robó a nivel local. La corrupción devora el alma de este país. Y creo que el nivel de corrupción es absolutamente repugnante. La gente robó dinero de su propio proceso de paz. Eso me impacta. Realmente, hasta el día de hoy, me indigna. Era la única oportunidad, una oportunidad para que Colombia encontrase la paz. Y hubo funcionarios y autoridades que robaron ese dinero. Parte de esos fondos provenían de donaciones internacionales. El mundo fue muy generoso porque en 2015-2016 había un enorme optimismo. Se otorgó el Premio Nobel de la Paz. En 2016, el presidente de Colombia recibió el Nobel. Todo el mundo apoyaba este acuerdo de paz. Querían una Colombia nueva, pacífica y libre del comercio ilegal. Noruega, Europa, Estados Unidos, todos donaron dinero para este proceso de paz. Pero a nivel local en Colombia, ese dinero fue saqueado. Y es una imagen muy triste del país. No pueden controlar su propia corrupción.